Hoy vamos a estudiar una historia muy bonita, que para muchos es solo eso, una historia. Pero para los escogidos de Dios tiene un gran significado. Dice en Marcos 4 que había un sembrador que fue a sembrar y una parte de la semilla estuvo en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y es que no es de que la aventó y este cayó allí. No. Él fue a sembrar. Así es que, como se hacía en aquel tiempo, ponía la semilla en la tierra. Porque era su labor. Él fue a trabajar en sembrar. Pero en medio del terreno donde estaba sembrando, había caminos que se habían hecho porque la gente pasaba. También en algunas partes había piedras, ya había crecido algo de maleza, pero también había tierra que se había conservado en buen estado. Y Jesús les dice a sus discípulos el significado de esta hermosa parábola. Dice ahí mismo en Marcos 4, versículo 14 en adelante. El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Esto quiere decir que la palabra es la que se va a sembrar en los corazones. Son 4 tipos de corazones. Y el primero, que es el que está en el camino, son aquellos que escuchan la palabra que ha sido sembrada en su corazón, pero que esperan recibir un beneficio de Dios y solo por eso están ahí. Van al templo, leen su Biblia, oran, conviven con los hermanos. Pero cuando no reciben el beneficio que esperan de Dios, se alejan. ¿Por qué? Porque la palabra les es arrebatada. Se sembró, pero con un interés que no fue cumplido. Los otros son los que siembran en piedras. Ellos reciben la palabra con gozo. Ahí está sembrada la palabra. Pero su vida es muy corta. Y es muy corta porque confían en sí mismos. Confían en sus fuerzas para vivir en el camino de Dios. Y entonces, cuando vienen los problemas o las dificultades, ellos no pueden soportarlos, porque su fe no está puesta en esa dependencia de Dios, sino de su propia capacidad para vivir la vida cristiana. Y entonces vienen aflicciones, viene la persecución y se van. Otro tipo de corazón, dice en el versículo 18, que son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia, por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Estos corazones son los de aquellos que reciben la palabra con mucho gozo, con mucha alegría, pero resulta que están ocupados en sus riquezas, están ocupados en poder hacer más cosas, como su trabajo, como el estudio, los negocios, aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero que ocupan todo su tiempo, que son primordiales en su vida, y entonces la palabra no tiene el primer lugar en su vida. Así es que no dan fruto. Y el cuarto corazón es la buena tierra. Ellos oyen la palabra y dan fruto. Esta parábola Jesús les dijo a los discípulos que era para ellos. Y es que solamente con ese pequeño grupo de discípulos, Dios transformó la vida de muchos. Y por el trabajo inicial de este pequeño grupo, hoy nosotros
podemos tener la palabra de Dios escrita, conocemos el Evangelio y venimos a él. Ellos dieron mucho fruto. Así es que la pregunta correcta es, ¿con cuál de estas tierras te identificas? ¿Tu corazón es como el de aquellos que esperan que Dios le conceda todo lo que pide y cuando no hay, se aleja y no da fruto? Tu corazón es como el de aquellos que reciben con mucho gozo la palabra, pero que tienen la confianza en sus propias fuerzas para ser hijos de Dios, para tener una vida de acciones correctas. Y cuando vienen las dificultades, no pueden con ellas, porque en la realidad su fe no está puesta en Dios. O tu corazón es como los espinos. Tienes trabajo, estudio, negocios, muchas cosas que hacer, que al reino de Dios es el último lugar y por eso no hay frutos. O eres una buena tierra, donde la palabra de Dios crece y es compartida a otros, donde la vida es realmente ese ejemplo de lo que Dios quiere y entonces das mucho fruto como lo hicieron los discípulos. Hoy nosotros somos ese fruto que dieron los discípulos. Y lo hicieron porque la palabra de Dios fue sembrada en sus corazones. Dios quiera que nosotros también podamos dar fruto. Que en este tiempo podamos proclamar esa palabra. Ser ejemplo vivo de lo que Dios hace en las personas. Porque su palabra ha sido sembrada en nuestros corazones y que seamos buena tierra. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú has tenido a bien sembrar en nuestros corazones tu palabra. Te rogamos que podamos ser buena tierra, que nos libres de buscar solamente beneficios para nuestra vida al acercarnos a ti. Que pongas en nosotros esa fe viva, esa fe en ti, para que no confiemos en nuestras fuerzas y deseemos ser buenos hijos solo por nuestras acciones. Que podamos ser buena tierra, de tal manera que los negocios, el trabajo, los estudios y todo aquello que nos ocupa en este mundo no nos impida seguirte, sino que seas tú el primero en nuestros corazones, para que seamos buena tierra y podamos llevar fruto, podamos comunicar a otros la palabra que has sembrado en nosotros, sobre todo en este tiempo en que la gente necesita consuelo, fortaleza, necesita amor, necesita escuchar de ti. Te suplicamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que seamos buena tierra y llevemos mucho fruto. En Cristo Jesús.